Una orden de detención pesaba sobre una ex carabinera, dada de baja por la institución y que se dedica a la venta de contenido en plataformas para adultos. La razón de esta medida es que no había devuelto el uniforme policial y no compareció a una serie de citaciones, una situación que se resolvió en el día de hoy. Que esconde el uniforme. Siempre le gustaron las redes sociales, posar en sus tiempos libres o mientras la labor policial le daba un respiro. Hasta ahí todo bien. No es este el contenido que la puso en problemas. Dani Police, su nombre en las redes sociales, el alter ego de la ex cabo primera Daniela Díaz de la primera comisaría de Curicó, dada de baja en enero por la institución y con orden de arresto si no se presentaba este jueves ante la Fiscalía Militar de Talca. Entré literal como muy tiritona, muy nerviosa, de verdad que pensé que casi me iba a ir de aquí a la cárcel, pero ahí me tranquilizaron, me dijeron no, que en realidad esto se debía como a, netamente como a poder asegurar mi comparecencia y que yo pudiera declarar. 3 cargos pesan en su contra. El más llamativo, no haber devuelto su uniforme institucional. A las 10 de la mañana en punto, la hoy creadora de contenido compareció para enfrentar a la justicia militar tras ser dada de baja por mala conducta. Y una de esas faltas fue como el hecho de que yo era creadora de contenido y que tenía algunas fotos de carabinera en mis redes sociales, como TikTok, Instagram, etc. Entonces, como tenía fotos o TikTok de carabinera, siendo carabinera, como que atribuían a que yo con esas redes sociales, claro, como que tomaba al público y como que lo desvirtuaba y lo llevaba a mi página. Eso es lo que trataron de darme a entender. A 6 meses de su salida de la institución, la ex cabo primera todavía conserva algunas prendas y aunque en sus redes utiliza el verde oliva característico, sabe que la ropa oficial no puede volver a utilizarla. El no haberlas devuelto aún generó la orden de detención. Cuando ya deja de ejercer esas funciones, tiene la obligación, o sea, no es que quiera o no quiera, tiene la obligación de devolver todas las prendas fiscales que en algún minuto se le hicieron entrega. Pues bien, puede ser el caso de que alguien no quiera entregar algo porque se lo quiso guardar como recuerdo, porque no quiso ir a entregarlo. Pues independiente de la razón que sea, tiene la obligación, ¿cierto?, en este caso Carabineros, de ejecutarle una denuncia a la Fiscalía Militar con respecto a las prendas con las cuales él se quedó. 14 años completó Daniela Díaz en Carabineros. Le faltaban 6 para el retiro. Pudo haber esperado y cambiar las carabinas cruzadas por el bikini y la lencería y evitarse así estos problemas. Hay que decir las cosas como son. Yo se supone que estoy de alguna forma poniendo el orden claro, en la calle o en los ciudadanos, entonces era obvio que el tema de ser creador de contenido no era compatible con el trabajo de Carabineros. Entonces había un punto en que yo tenía que tomar la decisión de retirarme y bueno, la decisión la tomaron ante ellos. ¿Qué pasará con Dani Police? Como la ex cabo Primero Díaz se presentó a declarar, ya no hay orden de detención en su contra, puede entonces seguir subiendo contenido en Arsmate, eso mientras devuelva el vestuario policial que aún conserva, un trámite al que ya se comprometió. La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó en general una iniciativa que busca eliminar el límite de 11 años en el cálculo de indemnizaciones por años de servicio. Economistas advierten que la propuesta podría tener efectos nocivos para el mercado laboral, especialmente aumentar la informalidad. ¿Usted alguna vez recibió indemnización? Claro, me han indemnizado alguna vez que me he ido de alguna empresa. Sí, yo trabajé muchos años, trabajé 34 años en una empresa y me pagaron solamente los primeros 11. Así como ellos, son miles los chilenos que han recibido al menos una indemnización en su etapa laboral. Algunos han estado muchos años en un solo trabajo, pero al ser despedidos no han recibido el pago por todo ese tiempo. Un sistema que no se preocupa de la gente, sino del mercado. Si la quieren ampliar me parecería bien. Son tantos años que trabaja uno y después se lo bajan a 11.
Esto ya que en nuestro país existe un tope máximo de 11 años en la indemnización por años de servicio, independiente si el trabajador ha estado más tiempo. Pero ello podría cambiar. Y esto porque la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó en general la iniciativa que elimina el tope de años para las indemnizaciones. Estamos presentando un proyecto de ley que es muy importante, que ha sido parte de un debate fundamental en la distribución del poder económico y político en Chile. El 17% de los trabajadores en Chile tiene más de 10 años en la empresa. De esos, más de la mitad trabaja en grandes empresas. Nosotros hemos solicitado de que avance rápidamente este proyecto para que se cumpla con el principio de año trabajado, sea año pagado. Avance en el proyecto de ley que genera rechazo en gran parte de la oposición. Estos son los típicos proyectos de ley populistas que se lanzan en época de campaña. Es un mal proyecto porque perjudica a los trabajadores, va a aumentar la cesantía y va a provocar inestabilidad laboral. Yo espero que los parlamentarios que impulsen esto tengan conciencia que tenemos casi 1 millón de desempleados en Chile y que estos proyectos populistas lo único que hacen es aumentar la cesantía. Un proyecto que también ha generado reacciones en la Confederación de la Producción y del Comercio, quienes también se muestran contrarios a la idea. Es preocupante que en momentos en que hay casi 1 millón de personas que quieren trabajar y no logran encontrar empleo, se avancen iniciativas que van justamente en el sentido contrario de facilitar la contratación y favorecer el trabajo formal y protegido. Hoy los costos de despido y de contratación ya representan una barrera significativa para los nuevos empleos. Las indemnizaciones por año de servicio en Chile son las más altas de la OCDE. Esto tiene implicancias importantes en el sentido de que hace eventualmente más cara la contratación y podría producir un efecto adverso en el empleo, disminuir el incentivo al empleo de parte de las empresas de menor tamaño, por ejemplo, que significaría algo que es malo para los potenciales nuevos trabajadores. Proyecto de ley que avanza rápido, a diferencia de otras oportunidades, y que ya está generando diversas reacciones en el mundo político y empresarial. Vamos a revisar una situación insólita que denuncian vecinos de Renca. Hace años esperaban que se instalara un paradero en la avenida Salvador Allende. Se instaló, pero dicen que fue al revés. Claro, el techo y los asientos apuntan hacia la vereda y no hacia la calle. ¿Qué pasó con su instalación? Aquí se explica en la nota. Fíjese en este paradero. Pareciera estar completamente al revés, y es que tanto los asientos como su techo están en dirección a la reja y no hacia la calle. Para los vecinos de Renca, la sorpresa fue mayúscula cuando luego de años esperando un paradero en condiciones se encontraron con esto. Sí, vi cuando hicieron el hoyo para hacerlo, poniendo las baldosas, y después en la noche cuando llegué ya me di cuenta que la cuestión estaba al revés. Se pudo hacer mejor, con la supervisión de la gente que sabe. Se pudo hacer mejor. Para el más inculto se da cuenta que la cuestión está mala. Es que es un chiste, ¿no? Es un chiste. Bueno, yo no sé cómo trabaja la gente, porque hay que ser harto. Ayer conversamos con una persona que fue presidente de la Junta de Vecinos y nos reíamos, nos queda más. Aunque algunos se lo pueden tomar con humor, lo cierto es que el reclamo de los vecinos no tardó en llegar, y es que para ellos no quedaba duda alguna de que la instalación estaba completamente invertida. Finalmente, el paradero de la Discordia debió ser intervenido, pero no como usted cree. Así estaba, tan solo 24 horas más tarde de que fuese instalado, sin asientos, y es que según las autoridades, ese era el único error en su diseño. Ese diseño tiene que ver con el espacio que hay en la calzada, en las veredas, y de esa forma poder adaptar la parada para que no obstante no pueda ubicarse frente a la vía, lo haga con el adecuado techo y refugio para las personas. Según la autoridad, este es uno de los 5 paraderos que se han instalado en la capital bajo el diseño de acera angosta. El único error en su instalación, según los planos, radicaba en que no debería contar con asientos, por eso fueron quitados, lo que para algunos vecinos significa un perjuicio aún mayor a que efectivamente el paradero se hubiese instalado al revés. Y eso no es la idea, porque uno igual se sienta ahí por el cansancio y el tiempo de las micros, porque se demoran a veces en pasar, y igual personas con discapacidad que le hace falta los asientos.
Pero esto eran de darlo vuelta y ponerlo allá si tienen el metraje preciso. Claro, ¿está el espacio para...? Está el espacio para que puedan ponerlo como corresponde. Ahora dicen sacarle el asiento, pero si acá llega gente de tercera edad. A pesar de lo inusual que pueda parecer, casos similares han sido reportados en Puente Alto, San Bernardo y Ñuñoa. Este singular diseño, aseguran, es para aprovechar la vereda, aunque algunos apuntan a que con el mismo espacio se podría haber planificado una mejor opción. No es un diseño adecuado, claro, yo creo que aquí faltó un poquito de, dentro del apuro, a lo mejor haber ensanchado un poco esto y haber hecho un paradero con asiento y con la dirección como corresponde, ¿cierto? Ganar un poquito de espacio hacia atrás, que uno ve que hay espacio, y el paradero colocarlo con los asientos como corresponde, para que hablemos también de una buena accesibilidad. Hay gente mayor que a veces espera tiempo y le gusta sentarse. Para las autoridades, parte del diseño, aunque para los vecinos un proyecto mal hecho, al menos por lo pronto. Todo indica que los usuarios deberán acostumbrarse al polémico diseño del paradero de la Discordia y esperar el bus a pie.